Vamos a recordar el día de hoy la memoria de San Francisco de Asís. Quiero pedir en esta Santa Misa hoy de manera especial por todos los que son franciscanos. La orden franciscana es una de las más grandes que existe dentro de la Iglesia. Hay religiosas y religiosos franciscanos. Seglares también. Vamos a pedir por todos ellos. Y hoy pues para nosotros de manera especial vamos a orar por nuestro obispo, Monseñor José de Jesús, que es un franciscano, es un sacerdote obispo de nuestra diócesis franciscano. Que San Francisco de Asís sea el que ayude en nuestras necesidades. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos culminar tras sus huellas, caminar, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber de que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos e inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio
y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejido en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Tomen asiento. ¿Quién de ustedes es una persona santa? ¿Alguien de ustedes es santo? ¿Existirá una persona que sea totalmente santa? Yo creo que no. Yo creo que no. Solamente Cristo, ¿no? Cristo es el santo por excelencia. Pero miren, todos tenemos alguna debilidad. A veces la gente piensa que el sacerdote es santo y no es santo. El sacerdote tiene que luchar todos los días, por ir venciendo esos pecados que cada uno tiene. Los obispos, el papa, los sacerdotes, los mismos laicos, ustedes, no existe una persona que sea totalmente santo, solamente Cristo, solo Cristo. Él sí es santo, por excelencia. Pero vean lo que hoy San Pablo, a mí me gusta mucho lo que hoy San Pablo está diciendo. San Pablo está reconociendo cómo él era una persona totalmente malvada. Fíjense cómo dice hoy la primera lectura. Dice: ustedes han escuchado hablar de mi conducta anterior. ¿Sí? De mi conducta anterior. Pero Dios, fíjense, dice San Pablo, pero Dios me eligió. Me reveló su palabra, cambió mi vida. Y entonces San Pablo, su vida cambia. Todos nosotros, nuestra vida tiene un antes y un después. Todos. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Todos. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo sería su vida antes de conocer a Cristo?
Pues una vida a lo mejor llena de pecado. Una vida en donde usted hacía y deshacía y iba y venía y hacía todo menos buscar a Cristo. Así una vida así. Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida cambia o debe de cambiar. Hay muchas personas que son muy juzgonas de los demás y eso está muy mal. ¿A qué me refiero? A veces en nuestra iglesia católica, apostólica, romana, hay servidores que a lo mejor anteriormente llevaron una vida no tan buena, pero Dios les toca el corazón y los cambia y comienzan a servir a Dios. El problema está en que hay mucha gente juzgona que empieza a señalar. Mira, ese va a ser el catequista. Si yo lo conocí cuando era borracho, si yo lo conocí cuando era mujeriego, si yo lo conocí cuando andaba drogándose. Bueno, tú lo conociste, pero llegó el momento en que Cristo entró a su vida y su vida cambió. Y si su vida cambió, ¿por qué usted tiene que estar juzgándolo? ¿Quién es usted y quién soy yo para andar juzgando a los demás que Cristo cambia su vida y quieren servir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Alguien de ustedes se sentirá digno de juzgar a los demás? Nadie, óigalo bien. Porque todos tenemos un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo. Todos. Y San Pablo es lo que está diciendo. San Pablo es el Saulo antes de Cristo. Pablo después de Cristo. Y por eso hoy lo que él está diciendo es muy cierto. Dice, las comunidades me conocieron personalmente y las comunidades decían, fíjese lo que decían las comunidades, ese, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe. Fíjese qué bonita conversión. El que antes era malo, ahora le sirve a Cristo. El que antes tenía muchas mujeres, hoy es una persona sirviéndole a Cristo. El que antes lo conocimos tomando, alcoholizándose, drogándose, hoy le sirve a Cristo, porque su vida cambió. Entonces, pregúntese usted, ¿cuál sería el momento en que Cristo llega a su vida y la cambia? ¿Cuál sería? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, y siempre me preguntan, ¿dónde nació mi vocación o cómo es que yo sentí mi vocación? ¿Y saben dónde yo sentí mi vocación? En un encuentro nacional de jóvenes. Y no se me olvida. En la Renovación Carismática, en un ENGES, en la ciudad de Toluca, en el Estadio de la Bombonera. Yo estaba allí con alrededor de 25,000 jóvenes. Y yo recuerdo perfectamente que el sacerdote que estaba realizando una hora santa empezó a orar. Y entonces el sacerdote comenzó a decir, en este momento el Señor está llamando a muchos jóvenes para que lo sigan. Y yo decía, bendito sea Dios, va a haber muchos sacerdotes. Pero recuerdo que el sacerdote empezó una procesión con el Santísimo Sacramento por el Estadio de la Bombonera. Subió a las gradas a donde estábamos los 25,000 jóvenes. Y yo recuerdo muy bien, no se me olvida, que cuando el Santísimo Sacramento iba pasando cerquita por donde yo estaba, ¿saben qué pasó conmigo? Yo empecé a llorar. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué empecé a llorar, pero dentro de mi corazón sentí algo tan grande que yo sentía la presencia de Dios allí en ese momento. Y recordé que el sacerdote dijo, Dios está llamando a muchos jóvenes. Y yo le dije, pues si tú me estás llamando a mí, muéstrame el camino. Y a partir de ese encuentro en la Bombonera, Toluca, yo al siguiente año entré al seminario. Por eso les digo, todos en la vida tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y no debemos ser juzgones de una persona que a lo mejor antes era una vida disoluta, pero Cristo llegó a su vida y bendito sea Dios, porque le cambió, porque hoy da testimonio,
Porque como dice el Evangelio, escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Y cuál es la mejor parte? Estar sirviéndole a Jesús. Esa es la mejor parte. Servirle a Jesús cantando, limpiando el templo, rezando en algún grupo apostólico, ayudando como ministro. Es la mejor parte y nadie te la va a quitar. Te podrán quitar todo, pero a Cristo nunca te lo van a quitar. Ese jamás. Por eso, así como San Pablo, Saulo, Pablo, una vez conoce a Cristo y su vida cambia, así también nuestra vida tiene que cambiar, óigalo bien. Una vez que conocemos a Cristo, no podemos seguir siendo los mismos. Usted no puede seguir siendo el mismo. Por eso, ojalá que así como San Pablo, así como María, que escogió la mejor parte, también nosotros lo hagamos. Porque en la vida vas a tener muchas opciones, vas a tener muchas cosas que puedes elegir, pero hay siempre algo más bueno que todo, siempre. De todas las elecciones de la vida hay algo más bueno que lo demás, y ese se llama Cristo. Escójanlo, tómenlo, y que nadie se los quite. Que Dios nos ayude a todos.